Listo. Hola Eliana, ¿cómo estás? Hola Judith, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, súper contenta porque realmente esta conversación empezó en privado, ¿no? Y ahora ya es una realidad. Estoy súper emocionada por eso. La verdad es que cuando me recomendaste el libro, porque bueno, les platicamos, en esta hora vamos a hablar sobre el libro de El Código de la Reina. Y Judith me lo recomendó porque estoy haciendo la segunda fase del programa de Sana tu Tiroides, que tiene mucho que ver con la feminidad y con esta conexión de útero y que yo no entendía muy bien. ¿Te acuerdas que te dije que tenía como muy confundido este tema de feminismo con feminidad? Ujú. Eh, y que me dijiste que a través de los ejercicios del programa lo iba a entender y que lo voy haciendo. Y me recomendaste este libro y la verdad es que fue como impresionante, Ujú. ¿no? No sé tú cómo llegaste al libro. Ujú. Pues fíjate que en mi propia búsqueda, o sea, como saben, bueno, el programa realmente, primero yo fui cobaya de cada uno de los ejercicios y de cada una de las, como de estas puertas de conciencia que se fueron abriendo. Y precisamente me di cuenta que la gente que llega a Sana tu Tiroides es alguien que yo puedo apoyar, porque así es la energía, ¿no? O sea, nunca te va a dar alguien algo con lo que no puedas, ¿no? Y entonces, si tú tienes que aportar, ahí está. Y entonces, yo llegué al libro precisamente en mi propia búsqueda de comprender sobre mis relaciones de pareja. Y nosotras, bueno, o sea, yo he notado precisamente un patrón en las personas que presentamos este tipo de problemas. Y una de las mentiras base que nos creímos de pequeñas y probablemente también ya de más grandes es este tema de la suficiencia, ¿no? Entonces, me acuerdo que uno de las partes que fueron determinantes en mi toma de conciencia sobre qué patrones a mí especialmente o personalmente me habían afectado, era el nunca nada es suficiente. Mm. Y entonces, esta creencia base permea no nada más a nivel personal, sino también con la exigencia de nuestras parejas. Entonces, yo recuerdo que fue una experiencia muy dura haber escuchado de varias personas, o sea, porque eh, uno de mis coaches, o sea, precisamente me dijo eso, ¿no? O sea, era como, quiero que escuches cómo se siente estar con una mujer para la cual nunca nada es suficiente. Y fue Uf. desgarrador, ¿no? O sea, fue desgarrador escuchar eh, cuántos hombres había que habían sido lastimados de manera inconsciente por una mujer a la que nunca le es suficiente cualquier cosa que él haga para impresionarte o para darte algo, ¿no? O para estar contigo y era muy doloroso. Entonces yo, o sea, lo noté además, creo que cuando nosotros tenemos esta capacidad para abrir el corazón y decir, ¿qué he hecho mal? O sea, de verdad quiero aprender porque a mí nadie me ha enseñado nada de esto, ¿no? Y precisamente, o sea, bueno, las personas saben que yo tengo un padre cirujano, ¿no? Y mi mamá es infectóloga. Entonces, nuestra casa era realmente muy, o sea, el background claramente era muy frío, o sea, en ese sentido, es como, o sea, hay que ser como bastante objetivos porque puede costar la vida, ¿no? Entonces, en esa objetividad, yo me volví bastante exigente conmigo misma y obviamente muy, pues, perfeccionista. Pero el perfeccionismo también está asociado precisamente a este miedo de equivocarse y obviamente de ser vulnerables. Y esa falta de vulnerabilidad hace que no haya conexión con otras personas, ¿no? Entonces, precisamente fue como un libro tras otro, ¿no? Y hay un hombre que era la pareja de mi maestra de yoga, de Guru Jagat, en Estados Unidos, y él recomendaba precisamente el trabajo de ella, ¿no? Se llama John Wineland, y él es muy buen coach precisamente de hombres, y John Wineland pues mencionó el trabajo de Alison Armstrong. Entonces, cuando yo leí el libro, pues fue tal cual un cambio de paradigma. Entonces me di cuenta que la gente después en Sana tu Tiroides, después de toda mi travesía de sanación, ¿no? O sea, pues llegaron, ¿no? Llegaron ustedes, o sea, llegó y había de las partes de la conversación, porque nosotros en el programa también cuestionamos qué tipo de mujer estamos siendo en nuestras relaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, hubo varias personas, no a todas se los he recomendado, pero porque como es una conversación precisamente abierta, pues había mujeres
que yo les decía, ¿sabes qué? O sea, es que necesitas revisar este tema porque yo también he lastimado hacia mis exparejas. Y entonces, por eso es de que yo creo que, o sea, y fue algo muy bonito el que tú hayas tenido la iniciativa de decir, me cambió tanto esto, o sea, que también para mí fue un shock. Yo lloré varias veces con el libro y ahorita vamos a ver por qué. Y ya después, pues, Ileana, muy linda, la verdad es que me dijo, yo quiero traducir el libro. Y yo también me quedé con esas ganas, porque incluso el libro, em, que yo creo que toda la gente debe estar como de, pues bueno, ¿de qué habla el libro? Pero bueno, básicamente, o sea, habla de, y hoy vamos a hablar sobre las maneras en las que castramos a los hombres. Entonces, por un lado está esta conversación de toda la violencia que se ejerce contra nosotras, pero también tenemos que aceptar que nosotras podemos también lastimar de maneras inconscientes por esta falta de información. Sí, 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 definitivamente. Yo cuando lo leí, entré en shock también, ¿no? Al principio me enojé mucho porque, por ejemplo, diferente a lo mejor que en tu casa, yo tengo a mis papás que son como una pareja súper tradicional, ¿no? Que mi papá toda la vida en la oficina y mi mamá en la casa. Y entonces yo vi esta relación de pareja de una mujer más sumisa ante el hombre. Y entonces eso me hizo a mí rebelarme a todo lo contrario, ¿no? Así de, yo nunca voy a ser como mi mamá, ¿no? O sea, en esta figura sumisa. Entonces me fui a todo lo contrario, a ser una mujer autosuficiente que nunca necesita a nadie, ni siquiera a Ah, su pareja, así es. ¿no? Y entonces cuando empecé a leer el libro, yo dije, ¿quién lo está escribiendo? O sea, lo está escribiendo una mujer machista, alguien que quiere, ya sabes, como todas estas ideas locas en mi cabeza de alguien que quiere que las mujeres nos volvamos sumisas ante los hombres. Ujú. Y me acuerdo que hasta tiré, o sea, dejé el libro de leerlos unos días. Y después reflexioné y dije, bueno, por algo cayó en mis manos. Lo voy a seguir leyendo. Y Ujú. entonces lo empecé a leer desde mi asunto como mujer. Ujú. Y entonces me cambió la perspectiva. Y ahí fue cuando entendí que era una castradora profesional, definitivamente. O sea, que yo hacía sentir mal a los hombres porque nunca eran suficientes. Y como lo dice la autora, es porque nos confundimos y creemos que los hombres son como mujeres mal peludas, mal portadas, ¿no? Está horrible. Sí. ¿No? La que los hombres y las mujeres definitivamente eh, actuamos de maneras diferentes, ¿no? Lo he visto hasta en un post que tú pusiste de Sana tu Tío, es que los cerebros funcionan de manera diferente. Así es. Nos motivan o sea, tenemos triggers diferentes. Y las Ujú. mujeres andamos por la vida pensando que los hombres deberían de responder de la misma manera que nosotras. Exactamente. Y no es verdad. Y cuando no responden de la manera que nosotros queremos, entonces los castramos, ¿no? Y Exacto. es, es Es impresionante. terrible. Es terrible. A mí, yo recuerdo que a mí, o sea, conforme fui leyendo el libro, veía como escena tras escena de eventos que sucedieron, ¿no? Y entonces yo creo que va muy de la mano precisamente, o sea, ¿por qué en determinado momento este libro o este tema nos toca demasiado profundo? Porque también refleja toda la coraza que como mujeres tuvimos que tener, porque todas de alguna manera sufrimos algún tipo de traición. O sea, yo precisamente tuve que aceptar precisamente lo que, el mismo proceso que tú viviste, yo también lo viví, ¿no? O sea, fue como, yo puedo sola, ¿no? O sea, porque a mí, digamos que el modelo, yo también me identifiqué con mi padre, ¿no? Y entonces me di cuenta que también muy aunado a este tipo de comportamientos castradores está esta aceptación de la no aceptación de lo femenino y también está esta desconexión, uno, con nuestros corazones como mujeres, ¿no? Y también asumir que el hombre, pues no siente, ¿no? O sea, o siente de manera parcial o siente diferente. Ujú. Entonces, una de las partes recuerdo que a mí me conmovió un buen fue precisamente esta parte de cómo ellos ven las relaciones, ¿no?
íntimas, o sea, y era como, ¿qué? O sea, yo lo vivo de la misma manera. Entonces, ahí obviamente yo empecé a deconstruir también cuántos cuentos me había creído y sobre todo todas esas barreras de protección, porque evidentemente, digo, desde el amor a los 17 años que me sentí traicionada, ¿no? O sea, a sentir esta figura ausente porque siempre eran sus pacientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, se han vivido diferentes traiciones que nos han llevado a pensar que los hombres son cualquier adjetivo que quieras, ¿no? Traidores, insensibles, Ujú. mala onda, o sea, que no se puede contar con ellos, ausentes, o etcétera, ¿no? Sí, Pero también es cómo nosotras, como sociedad, como mujeres, hemos también generado eso. sí, Entonces, yo creo que es una responsabilidad, o sea, compartida completamente, y por eso es de que a la par que nosotras estamos trabajando la feminidad en la fase 2, o sea, primero reconoce de dónde te enfermaste, después, bueno, esto de dónde viene, y también yo siempre puedo y no tengo necesidad ni de descansar, o sea, yo vivo de aquí para acá, ¿no? Y pues claro, o sea, el otro me tiene que hacer feliz o sea, como de, tiene que saber lo que yo necesito. como si fuera, o sea, como si pudieran leer la mente, ¿no? O sea, queremos que esta magia, ¿no? Pase así de, debería de saber que me tiene que regalar flores, debería de saber que tiene que sacar la basura, debería de saber, y es impresionante cómo les ponemos una carga de responsabilidad. Y aunque ellos quieren ayudarnos, o sea, porque una cosa que a mí me impactó mucho del libro es Ujú, saber que los hombres de verdad quieren ayudarnos. ujú, Y no ayudarnos en las cosas tontas, ¿no? Como ser princesas que nos tienen que salvar la vida, ujú, sino ayudarnos realmente en las cosas que nosotros no podemos hacer, en las que sí los necesitamos. ujú, Pero en esta autosuficiencia, otra cosa que me llama mucho la atención es, o sea, ¿por qué los castramos? Y es ujú. vemos a los hombres como una figura muy fuerte, muy poderosa, y nos sentimos amenazadas. Así es. Y no sabemos cómo aprovechar esa fortaleza y ese poder que tienen para poder vernos como iguales, como una pareja. Ujú, Como nos vemos amenazadas, decimos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quitarle todo eso. Y entonces le digo, eres un pendejo, nunca sabes nada, apenas se puede creer, porque no te portas como fulanito, porque no eres de esta otra manera. ujú. Y entonces cuando les quitamos ese poder, pues ya no queda ese hombre grande y fuerte, queda un güey al que me lo puedo ningunear. Exacto. Sí, y aquí hay otras, o sea, una de las cosas que platicábamos es que es importante saber qué efectos tiene esta castración, o sea, primero cómo se ve, ¿no? Ujú. Eh, y fíjate que una de las cosas que yo, o sea, evidentemente también, porque lo padre de los libros es poder ponerlo en práctica, ¿no? Y Definitivamente. entonces, una de esas cosas es precisamente lo que ellos necesitan muchas veces es simplemente un gracias, ¿no? O sea, sentirse necesitados, porque también hay una naturaleza, o sea, yo lo he estado viendo a diferentes niveles, o sea, a nivel espiritual los hombres vienen a trabajar el ego y las Ok. mujeres venimos a trabajar esta parte de poder ejercer una gestión emocional, ¿no? O sea, cómo a través de la emoción, a través de tu compasión, del amor, etcétera, y también a la vez ser asertivas, porque no todo puede ser emoción, ¿no? Y lo ideal, evidentemente, será vivir desde este andrógino, de yo poder saber recibir y obviamente también dar y actuar. Entonces, muchas veces lo que ellos están pidiendo es precisamente, o sea, y eso es algo bien interesante, o sea, incluso ya hay libros de psicología y cuántas guerras que hablan precisamente de eso, ¿no? Y hay incluso estudios y participaciones y encuestas de cómo vivirías si no hubiera mujeres, ¿no? Y entonces ellos han respondido, esto lo escribe un autor que se llama David Deida, y entonces varios hombres dijeron, la verdad es de que no valdría la pena vivir sin mujeres, ¿no? Entonces, realmente subestimamos cuánto ellos aprecian nuestra presencia. Y yo, por ejemplo, lo viví personalmente en mi casa, ¿no? O sea, mi papá nunca estaba y entonces en alguna de esas peleas era como de,
Mi papá un día le dijo, es que no entiendes que todo lo que hago y todo ese trabajo o sea, lo que me hago de mis cirugías y lo hago por ti, o sea, lo hago por ustedes, o sea, y tú te sientes que estás abandonada, pero en realidad todo eso lo hago por ustedes, ya sabes. Entonces, ahí yo comprendí y empecé a ver esta diferencia de comprensión en el mundo, ¿no? Del mundo, y que es bien importante también valorar esa cosmología, ¿sabes? De lo masculino, que además tenemos que reconocer que son programas que ellos también fueron heredados, ¿no? Y toda la carga que viven al tener que proveer de muchas maneras, ¿no? Y entonces yo creo que también, y digo, especialmente ahora que lo estamos visibilizando un poquito más, hay un proyecto muy bonito que se llama Voices of Brotherhood de Ricardo Rivera, donde él pues cuenta en su plática de TED Talk, o sea, cómo fue vivir precisamente con un padre ausente y con esta incapacidad de poder expresar. Wow. Entonces, yo creo que muchas veces, y yo lo veo, de lo que ellos, o sea, es muy difícil que un hombre te diga, necesito tu aprecio, ¿no? O sea, necesito que me abraces o necesito que me admires, porque precisamente ellos ni siquiera tienen esas habilidades de poder pedir o de poder hablar, ¿sabes? Entonces, comprender que el mismo programa a ellos también les ha cortado la parte de la expresión, ¿no? Y entonces, yo lo he vivido, o sea, incluso como con exnovios, no sé a ti cómo lo has vivido, pero que tú decías, ay, yo pienso o pensaba que pues, le valía, ¿no? Tal detalle o tal cosa, y para él, bueno, significó una cosa increíble y después tú te das cuenta y dices, ay, ¿no? O sea, pues en realidad no le valía, nada Sí. más que no me lo decía. Ujú, porque no tenía la manera como, ¿no? O sea, pero ahora lo he experimentado, como dices, lo mejor del libro es llevarlo a la práctica, ¿no? Y entonces, literal, mi conejillo de Indias es el conserje del edificio. Mm, bebé. Es un lindo, Ajá. ¿no? Es un lindo. Y entonces cuando leí el libro me di cuenta de la manera en que yo lo castraba siempre, cuando me decía, le ayudo con las bolsas del súper, le ayudo a subir no sé qué, le ayudo con no sé cuánto, y yo decía, no, gracias, yo puedo, no, gracias. Aunque lo hacía con una sonrisa de, ay, no, muchas gracias, yo puedo. Ujú, Esto era decir, pues no, porque eres como, no me sirves. claro. Y después de que leí el libro, literal, me iba a ir de viaje y entonces tenía que bajar la maleta así toda pesada y con mi bolsa y mi computadora. Ujú, ujú. Oye, Carlos, ¿me podrías, o sea, literal le mandé un mensajito de WhatsApp, ¿me podrías ayudar a bajar una maleta de mi casa a mi coche? Perdóneme que me tardé 5 minutos en ver su mensaje, ahí voy. Mm. Llegó y me ayudó a bajar la maleta y entonces le dije, muchísimas gracias, me ayudaste mucho porque mira todo lo demás que tenía que bajar. No, 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 señorita, cuando quiera. Ujú, Y después igual me compré una planta y me acuerdo que venía de Puebla y le escribí, Carlos, ya te vas, me esperaría 5 minutos para que me ayudes a subir algo en mi departamento. Claro que sí, yo le espero con mucho gusto. Y entonces verle la cara de, la estoy ayudando, ujú. ¿no? Y él, oye, muchísimas gracias, me salvaste porque yo nunca hubiera podido subir esto y me hace sentir mucho más segura. No, bueno, ahora cada vez que me ve y me saluda, me dice, ay, qué gusto verla contenta, hoy se ve muy bien. Esa es una relación completamente diferente. Claro. Y es impresionante cómo es dejarme ayudar en esas cosas que yo decía, ¿cómo si yo puedo? Pues sí, sí puedo, pero mira, si hay alguien que me pueda ayudar, qué maravilla, ¿no? Estoy de acuerdo, o sea, y me gustaría también hablar, por ejemplo, esta parte de cómo los castramos, o sea, específicamente, o sea, vamos a decirle una lista para que sepan muy bien Exacto, qué va. sucede. Va, Silviana. Muy bien. Creo que una de las que más me mató a mí es cómo lo hacemos hasta con los niños chiquitos cuando le Ay, decimos, sí, ese ejemplo está para llorar. O sea, ¿por qué no te pareces más a tu hermana? Híjola, esa es desde chiquititos, ya les estamos diciendo, que no no se tiene que mover, ¿no?
que, o sea, naturalmente porque también eso es interesante, que precisamente nuestros cerebros al estar configurados diferentes, ¿no? O sea, sí es bien real que la humanidad evidentemente ha sobrevivido con este intercambio de habilidades, ¿no? Entonces, ellos, pues obviamente se pueden enfocar en una sola cosa, ¿no? A la vez. Y también obviamente, pues están viendo eh, incluso en la diferencia de alturas, ellos, o sea, las mujeres ven, digamos que 360 grados y los hombres, ¿no? Ven hacia un punto. Y entonces otra cosa es que, pues naturalmente ellos tienen esta, yo creo que es un ímpetu de competitividad, ¿no? O sea, quieren competir y nosotras no. O sea, precisamente por la gran cantidad de hormonas que nosotras tenemos, ¿no? Y aquí una de las cosas es que, pues, precisamente todo el tiempo, una de las cosas que me decía Ricardo era que era muy cansado a veces llegar a un lugar nuevo con hombres y me decía, todo el tiempo, o sea, se tiene que identificar quién es el alfa, Así. ya sabes, y entonces están así como compitiendo y ya que admitieron quién es el alfa porque tienen más estatus, la mejor no sé qué, Todo se tranquiliza. Ajá, y entonces me decía que solamente uno entre cada 12 hombres, uno entre 12 Ajá. tenía una persona de confianza a quien contarle sus cosas y con quien realmente abrirse. Entonces, fundamentalmente ellos están solos. Wow. Entonces, imagínate, o sea, si nosotras como sus compañeras, sus amigas, este, sus parejas, no tienen este feedback de lo que ellos hacen es valioso, ¿no? Entonces, ¿cómo los castramos? No apreciándolos, no admirándolos, Sí, no siendo físicamente expresivas a través de las relaciones sexuales o de un abrazo, ¿no? sí, o sea, eso es impresionante, es porque los castigamos en el sentido de estoy enojada, entonces no tengo sexo contigo. Cuando para ellos es una manera de dar amor, o sea, no nada más es el acto físico. Creemos Exacto. que son así de animales que solamente están pensando en el sexo y para ellos es un significado completamente diferente, es la manera en que te puedo decir que te amo y que te quiero y que me importas. Exacto. Pero nosotros somos como de, pues no puedes ver la tele, ¿no? Entonces no te hace. Sí, y esa es otra de las cosas que a diferencia, o sea, nosotras digamos que necesitamos todo un preámbulo, necesitamos estar conectadas para tener sexo y ellos se conectan con nosotras a través del sexo, que es diferente. Ujú. Entonces, realmente también yo creo que ha habido mucha manipulación y como varios malentendidos, o sea, porque también, ¿no? Del lado de nosotras existen las manipuladoras profesionales a través de eso. Ujú. Eso también está terrible porque yo ahí me di cuenta cuando me acuerdo que empecé a crecer, o sea, dije, si yo realmente me propusiera, ¿no? Ya sabes, como engatusar o como, ¿no? Utilizar esto, o sea, sería bien fácil. Entonces sí creo que también cuando no hay una educación emocional en casa de ellos, pueden ser presa precisamente de este tipo de energía de manipulación, ¿no? Porque es una fuerza gigante la sexualidad, o sea, Sí. entonces, yo creo que en el momento que cada quien reconozca, o sea, que pues es un poder muy fuerte, o sea, y además obviamente que no tienen nada de vergonzoso, ¿no? O sea, porque también em, cuando vemos el nivel de profundidad, incluso hasta espiritual, que significa para ellos, yo ahí también lo entendí, ¿no? Y sí, después he abierto como el tema. Y creo que incluso, o sea, ha habido hasta em, pues culturas, por ejemplo, como incluso en la Cábala, ¿no? O sea, que explican que la manera más fácil de llegar a tocar esta parte divina es a través del sexo, a través de una mujer. Sí. Entonces yo ahora en el sacerdocio, por ejemplo, lo estoy viendo, o sea, con una historia del patriarcado, ¿no? O sea, donde precisamente la manera, el patriarcado, digamos que es esta energía, ni siquiera representa o está unida a los hombres, porque es una energía que tiene como propósito quitar el poder a la humanidad. ¿Y cómo quitas el poder a la humanidad? A través, uno, de generar, digamos que, hacer que la sexualidad sea sucia, ¿no?
y obviamente también el cuerpo de las mujeres, asociarlo con el pecado o lo maligno, ¿no? Entonces, obviamente que traemos nosotros ya como sociedad, pues con todas estas influencias latinas, ¿no? De Grecia y Roma, pues una programación bien fuerte, o sea, y yo creo que respecto precisamente a este tema del sexo, ¿no? Donde ni siquiera nos permitimos pensar que para ellos también es algo divino, ¿no? O que ellos tocan esta parte donde se sienten de nuevo abrazados en un mundo completamente competitivo, donde todo el tiempo se tienen que estar probando. Porque Ajá, entonces tienes que volverte hombre, o sea, me decía Ricardo, es que ustedes no tienen que comprobar que son mujeres. O sea, yo me tengo que ganar el título de que soy un hombre, ¿no? Porque si no soy un lo que quieras, ¿no? claro, y creo que el momento de tener relaciones, para ellos es este lugar de donde pueden dejar de competir, donde pueden ser vulnerables, donde se pueden sentir en confianza y ser ellos mismos sin tener que Ujú. probar nada y decir, y aquí estoy todo, ¿no? Exacto. A mí eso me conmovió un buen. Mucho, mucho, me Sí, encantó. sí, Y sí. entonces, claro, le dices no porque no sacaste la basura, lo estás castrando totalmente, ¿no? Exacto. Otro que me encantó es que no dejamos que nos impresionen. O sea, eso de que son competitivos, ¿te acuerdas de esta parte donde Claudia se llama el personaje principal, que es el que enseña a las muchachas como todo este código, les Ujú, enseña que los hombres juegan por puntos. ujú, Entre más nos impresionan, más puntos ganan, ¿no? exacto. Pero nosotros no dejamos que nada de lo que hagan nos impresione. Nunca es así de, no manches, ¿cómo crees? O, "Oh, no, oye, muchas gracias. O, ¿cómo pudiste? Siempre es así de, ajá, sí, sacaste la basura. Y luego, Como era lo que tenías que hacer, yo ya hice esto. exacto, era lo mínimo que podías hacer porque yo ya barré, planché y hice la comida, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, pues también eso está muy está cabrón. bien triste. Y yo creo que en la medida, o sea, me doy cuenta que también es muy difícil que alguien, o sea, que los hombres en toda esta presión que sienten, porque además también tenemos que entender el contexto económico, ¿no? En el que en el que vivimos, o sea, porque antes me decía mi papá que, bueno, pues, o sea, con un aguinaldo de mi abuelo, ¿no? O sea, podía comprar un coche, así, Bueno, imagínate, ¿no? Y entonces, pues obviamente ya, o sea, hay mayor cantidad de horas, ¿no? Ambas personas tienen que trabajar y por supuesto que la carga también de trabajo para las mujeres, pues se ha hecho doble, ¿no? Entonces, yo creo que también es bien importante, o sea, tomar en cuenta de cómo en determinado momento, tú sabiendo esto, esta información que estás sabiendo ahorita, cómo vas a organizarte con tu pareja, precisamente para que tampoco tú te sientas esclavizada, ¿no? O sea, y yo creo que también ellos no quieren, yo, o sea, muy honestamente creo que existen los hombres buenos, sí, yo también lo creo. ¿no? Y que, o sea, también comprenden que pues no todo podemos, o sea, yo creo que están más felices de contribuir, ¿no? Que de quejarse o como de, ay, no lo quiero hacer, o sea, Sí, entonces yo siento que nos falta a veces pedir. sí, totalmente de acuerdo contigo, porque como decíamos al principio, no leen la mente. Y muchas cosas que para nosotros serían obvias, para ellos no tienen valor. Ujú, Como, o sea, es que, y repito este del sacar la basura, porque es el ejemplo que más me dio risa en el libro, ¿no? Que la chava, una de las chavas no podía hacer que su marido sacara la basura. ujú. Pero para él no significaba nada, es decir, no le daba punto, Sí. no iba a Sí. impresionar a nadie si sacaba la basura. Y le valía al esposo, sí, era como, Sí, le ajá, valía. Hasta que ella le pudo decir lo que para ella significaba y cómo la hacía sentir si él sacaba la basura. Entonces pero me acuerdo que pude ver hasta la cara del chavo en mi cabeza de, o sea, ujú. si yo saco la basura, te hago sentir todo eso, sí, ah, no, siempre voy a sacar la basura. Pero él no tenía esa información. Exacto. No sabemos pedir las cosas, ¿no? A mí me encantó este tema de pide algo y di cómo te va a hacer sentir eso.
¿no? Exacto. Y otra de las cosas que yo también he aplicado es, ok, sabes, yo necesito de ti esto, pero ¿cómo te puedo ayudar yo para que tú me des lo que yo necesito? Exacto. Entonces ya es un tema de colaboración, no es un tema de exigencia, ni de que tú tienes que, ¿no? O sea, y porque me tienes que hacer feliz. O sea, a mí eso, eh, pues nunca me ha gustado, ¿no? Ajá. Y la parte justo de, pues también, o sea, de poder entender que también tienen otras habilidades, ¿no? O sea, y también poder relajarnos, o sea, mucho de del arquetipo de la Wonder Woman, porque en el Ujú. programa precisamente, Ileana y yo somos el mismo arquetipo, by the way, ¿no? Este, entonces, en ese arquetipo, pues claro, nosotras, o sea, nuestro hiper, ser suficiente, o sea, pues sí, autosuficientes, Ujú. nos cuesta pedir ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy bueno que tú evaluaras precisamente, o sea, la persona que esté escuchando esto, o sea, qué tanto también te permite recibir. Y especialmente, incluso hasta cumplidos de ellos, ¿no? O sea, eh, porque para ellos es un regalo que tú recibas. Entonces, eso a mí también me da como, no sé, me conmueve. Es que sí, y sabes, creo que una de las claves y que también a mí me ha servido mucho es cuando vemos, cuando veo el comportamiento de un hombre y no lo entiendo, Ujú, en lugar de luego querer castrar, ujú, es pensar, debe haber alguna buena razón para que él está haciendo esto. sí, Aunque yo no la entienda, es decir, desde mi punto de vista de mujer no lo voy a entender, no voy a entender su razón, pero ¿qué pasa si le pregunto? Y si solamente me detengo y digo, debe haber alguna buena razón para esto, voy a preguntar, voy a ser curiosa, ujú, ¿no? Porque otras de las maneras de castrarlo justo es ignorarlos o ujú, criticarlos, ¿no? O quejarnos ante algo que él está haciendo antes de preguntar. exacto. Y nada más los enjuiciamos y nos enojamos y otra vez volvemos a pensar, es una mujer peluda que se está portando mal. Exacto. Y otra de las cosas es que a mí, por ejemplo, hay un libro muy bonito que se llama Some Thoughts About Relationships de Corinne Wright. Y este cuate dijo, a ver, las relaciones no tienen que ser tan difíciles, ¿no? O sea, debería de haber un manual, o al menos yo lo voy a hacer, de las cosas que yo he visto que me han funcionado y cómo me voy a mover yo con mis relaciones, todas, ¿no? Tanto de pareja como de trabajo y así. Y hay una, él pone así diferentes como policies, ¿no? Como premisas. Y Okay. una de ellas habla precisamente es que tú acuerdas con la otra persona de que no está pasando nada raro si tú no te lo dices, si no se lo dices directamente. O sea, porque a veces es como de, ay, es que no, o sea, esta mañana no me mandó un mensajito, no, no sé, ¿sabes? O sea, me vio de manera rara, debe de ser, no sé qué, y nosotras tendemos, ya sabes, a irnos. Tenemos Y una- entonces como, ¿qué tienes? Nada, ¿no? Y entonces es como, no, a ver, o sea, y el otro realmente estaba pensando, ya sabes, en que tenía sueño y se le acabó la batería del celular o se quedó dormido. Y bueno, ya proyectamos una serie de traumas de la infancia. Sí, sí, sí. Brené Brown lo dice muy claro, es la historia que me estoy contando en mi cabeza. Ujú, Antes de que te sigas contando esa historia, ve y dile a tu pareja o a quien sea con el que te estás vinculando, oye, ujú. la historia que me estoy contando es que bla, 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 bla. Y lo más seguro es que el hombre te diga, ¿de qué me estás hablando? Está Así. bien padre. Sí, o sea, yo creo que tiene que ser como, como esta de decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, también si tú tienes algo que no entiendas de mí, ¿no? Pues dímelo. Y nosotras que ya sabes, somatizamos en temas de la tiroides, pues sí es un reto, ¿no? O sea, porque evidentemente para mí, o sea, me acuerdo que una de las programaciones de mi familia era como de, a ver, o sea, si no va a aportar nada, pues mejor ya para qué decirlo y no digas nada y mejor ve y solucionalo, ¿no? Que en algunos casos está mejor porque pues ya, o sea, eh, ya llegas con la solución, pero a veces
para decir, me está doliendo esto, o Ujú. esto de verdad no me gusta, ¿no? O sea, y simplemente es compartir cómo me estoy sintiendo, ¿no? O esto que hace realmente me hace sentir sola, o cada vez que llegas tarde, pienso que no te importa, ¿no? O sea, y yo sí creo que, y una de las cosas que John Wineland decía era que cómo que realmente qué es lo que esa actitud a veces como tan agresiva o como muy cerrada de orangután, a veces es como de, lo que nosotras tenemos que hacer es decirles, esto que estás haciendo me lastima y él necesita ver tu dolor, porque Exacto. solamente así es como ellos dicen, ok, está teniendo un efecto. Y otra de las cosas que me acuerdo que me encantó era que teníamos que ser el triple de expresivas de lo que normalmente somos para que ellos lo entiendan y decir como, wow, o sea, como te fue increíble en eso, o sea, y darle un abrazo de verdad, que lo sientan muy cañón o nada más que, porque nosotros es como, ah, sí, ya sabes, como, ah, muy bien. Y pues Y no, pobres, o sea, ellos son como, o sea, tanto para, ya, para ¿sabes? Entonces, sí es bien importante esa parte de la expresión, o sea, especialmente si estamos, te digo, si eres parte de la comunidad de sana tu tiroides, por favor, o sea, ¿no? trabaja en tu. Echarlo a trabajar. Claro, porque fíjate, justo otra de las maneras en que los castramos es cuando movemos los ojos para arriba. Ellos están diciendo algo, haciendo algo así. "Ugh". Y yo me la he cachado y para tú, o sea, y lo hago muchísimo, ¿no? Sí. Y ya me han dicho así de, ¿por qué me volteas los ojos? Y yo, no, 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 y pido una disculpa y no, espérame tantito, ¿no? Porque Ajá, es como, traemos tanto, o sea, yo por lo menos traigo esta inercia, ¿no? O sea, hice sí. mi voto de no volver a castrar a los hombres. Ah, yo también. Sí, es que neta tienen, o sea, sí tenemos que traducir ese libro, Judith. Pero Cañón. bueno, después de que, nomás les platico rápido, después de que todo el capítulo se explica de cómo se castra a los hombres, la misma autora eh, pone que a los personajes tienen que hacer como un voto, como una promesa de no volver a castrar a los hombres. Y no significa que no lo vas a volver a hacer, pero que tienes toda tu conciencia y toda tu atención el no volverlo a hacer ahora que ya aprendiste como las maneras en que se hace, ¿no? Y le permite a las personas que están leyendo el libro, en este caso a las mujeres, hacer un alto e incluso firmar un tema ahí en su página web, porque el libro está en electrónico. Y yo me acuerdo que hasta me tomé mi tiempo porque dice, hacer esta promesa es realmente bajar tu espada. Es como mujer siempre andas con una espada desenvainada queriéndote proteger de todos estos hombres que no te quieren hacer nada, al contrario, que te quieren ayudar, nada más que tú no te estás dejando. Exacto. Y yo sí me tomé muy en serio eso y me tardé como un día en decidir, voy a bajar mi espada. Dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y decidí bajar la espada y firmar el tema de prometo, o sea, no volver a castrar hombres, ¿no? Claro, y es que además también estamos castrándonos a nosotras mismas, porque esa falta de ternura hacia ellos refleja la falta de ternura que teníamos contra nosotras mismas, ¿no? Y eso es algo que también, o sea, trato de que pues en el programa precisamente haya este contacto más también con nuestros cuerpos y nuestras necesidades y decir, porque también, te lo juro, o sea, ha habido gente que me ha dicho, es que me dio infección porque no voy al baño, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo yo estar entonada con las necesidades de mi pareja si ni siquiera yo sé lo que tengo, si ni siquiera yo sé lo que necesito como mujer? Sí, Entonces, o sea, creo que es de la mano precisamente, o sea, este voto también es, y yo también suelto la espada ujú. para poder dejar entrar el amor conmigo, y, o sea, en todas sus versiones, ¿no? Sí, porque hay un montón de cosas que les podemos aprender. Este tema, por ejemplo, que dices de no ir al baño, es Ujú, porque las mujeres tendemos a dejar nuestras necesidades al final. exacto. Entonces voy al baño Pasa cuando también. no puedo Ujú. más. Y los hombres, cuando tienen una necesidad, la resuelven en ese momento. Me acuerdo perfecto que eso yo ahí recordé cuando mi mamá se la pasaba así cocinando una cosa deliciosa, ¿no? Entonces llegaba, yo vi esa escena así en mi cabeza. Y entonces él tenía un buen de hambre porque acababa de llegar de no sé dónde
Y entonces él decía, o sea, se pone a comer queso. Y mi mamá se enojaba un buen porque le decía, oye, ya llevo no sé cuánto tiempo, y ella claramente sin ir al baño, sin, ya sabes, o sea, sin tomar agua, porque la comida estaba ya increíble, ¿no? Y él así como, y mi mamá como, no. Y era como, y se enojaban, ¿no? Y mi papá se quedaba así como niño regañado, ya sabes. Ah, de que, Entonces, porque el otro era como, tengo hambre, ¿no? claro, pero ahí, Ajá, ahí está súper claro el tema de vemos a los hombres como mujeres mal portadas. exacto. Te deberías de portar como yo y esperarte a lo último hasta que yo termine la comida para comer. Cuando no, tiene hambre y tiene hambre. O sea, a mí me tocó con mi ex. O sea, de repente me decía, tengo hambre. Y yo, ok, voy a preparar. No, 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 tengo hambre ahorita. Y yo me encabronaba, neta, decía, Sí, o sea, sí, ¿cómo sí. te puede dar hambre de repente? ¿No? O sea, no entendía. Sí, Y sí, después sí. leí el libro y dije, ah, ya entendí. Tenía hambre, quería comer. Punto. Claro. No era nada contra mí, no me estaba, o sea, no era nada contra mí. Él tenía hambre, punto. Exacto, exacto. Qué loco. Voy a hacer una pausa porque se me está acabando la batería. Esto lo vamos a editar. Muy O bien. bueno, un minuto. ¿Ves? Por ejemplo, esta es una necesidad. Ya, Fue muy inmediata. ya sé. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Lo que está muy interesante también esta parte de qué hacen como una respuesta a la castración, ¿no? Es muy interesante. Entonces, muy interesante y también tiene que ver obviamente con estos temas que muchas de nosotras pues hemos vivido, o sea, y es este tema de la objetificación, ¿no? O sea, a ver, platícanos, o sea, ¿a ti cómo lo has vivido? Porque fíjate que yo no, o sea, personalmente siento que quizá por algún jefe, ¿no? O sea, que yo quería aportar mis ideas y entonces era como de, pues no, ¿no? O sea, y quizá era la manera en la que lo presentaba, ¿no? Pero pues en esto estaba muy joven, o sea, como que yo quería aportar y era como de, a ver, hay un orden, ¿no? Sí, exacto. Entonces, cuando nosotros castramos a los hombres para quitarles su poder y su fuerza y no sentirnos amenazadas, entonces ellos, esa fuerza y ese poder que iban a usar para ayudarnos, solamente les queda las fuerzas para protegerse. Entonces, la manera en que se protegen de no sentirse tan, tan castrados o tan como abrumados por nosotras, por esos comportamientos, entonces nos reducen a objetos. Y pueden ser objetos sexuales, ¿no? Porque, como dices, la sexualidad ha estado metida tanto en estos tabús y en este pecado y en esta mal, que un Ujú, hombre se puede sentir abrumado por la sexualidad de una mujer que no ujú, está haciendo un buen uso de ella. Y entonces cuando él se siente abrumado por eso, nos reduce a un objeto sexual y nos quita como todas estas características de ternura y de amor y de espiritualidad y de remanso y de paz. Y dice, es un objeto sexual. ujú. Entonces, en el momento en que nos reduce a un objeto, nos puede manejar. ¿No? En el momento en que somos impacientes, que no los escuchamos y que estamos queriendo tener una respuesta muy rápida, ellos lo pueden ver como un berrinche Ujú, y o bueno, no como un berrinche, es decir, se pueden ver también abrumados por eso y en ese momento dicen, está haciendo un berrinche, es una pinche niña berrinchuda. Y claro. cuando soy una niña berrinchuda, me puede manejar. Y Ujú. entonces es cuando nos sentimos como objetos a los que pueden desechar, a los que pueden hacer a un lado. Pero esa es la manera en que ellos responden a la castración, porque no saben qué hacer con nosotras, literal no saben. Sí, y eso también, fíjate que se me hace muy interesante porque también ellos dicen que se pueden sentir sobrepasados por la belleza, por la sexualidad, por el intelecto, por el humor de una mujer, ¿no? Por sus demandas, o sea, que pide y pide y pide, pero también por su enojo. Entonces, cuando ve esta potencia tan fuerte que es una mujer, ¿no? O sea, pues es como un agobio, y entonces como, ¿cómo puedo yo controlar eso, no? Bueno, así, ¿no? Eres menos, eres un objeto.
Claro, y lo importante es entender que esa objetificación no nada más está limitada a las mujeres, es Ujú, la manera que ellos tienen de lidiar con las cosas que no saben manejar. exacto. No nada más lo hacen con nosotras, sino lo hacen en general. Porque esto que dices, que tú decías al principio y que es muy importante, ellos solamente se pueden enfocar en una cosa. Ujú, Nosotras sí podemos ver como un espectro más amplio, ellos no, ellos ven una cosa. Y cuando hay muchas más cosas que, que, que demandan su atención y que no saben cómo manejar, entonces hacen este tema de simplificarlo y de hacerlo lo más simple posible y pues llegar hasta este tema de hacernos objetos para poder lidiar con eso, ujú, ¿no? exacto. Y entonces Sí, sí, ay, no sé. sí, está súper fuerte, o sea, y yo creo que en la medida de que haya, y yo creo que una cooperación, ¿no? O sea, yo siento que por un lado este ser yin, ¿no? O sea, porque nosotras, yo sí lo veo, o sea, que cuando una mujer se vuelve este principio, pues que no necesita de la compañía, ¿cómo te explico? Es una energía como de completud dentro de ella misma, ¿no? O sea, también yo lo que he notado y que también, bueno, las lecturas, por ejemplo, de Yogi Bayan, que también vamos a publicar eso en algún punto, Yogi Okay. Bayan explica que en el momento que una mujer, pues, quiere esta energía como de atrapar, ¿no? O sea, y de querer controlar, que también mucho viene de esto, ¿no? Es como de, no, quiero que me llames y quiero que estés aquí a tal hora y, o sea, evidentemente el hombre, pues, o sea, se revela, porque la naturaleza del hombre también es buscar esta libertad, ¿no? Y nosotras a veces pensamos en, o sea, buscamos esta seguridad, o sea, Ujú. entonces yo creo que cuando nosotras la fuente primaria de seguridad en la vida se vuelve precisamente una conexión con la divinidad, nosotras, Ujú. ahí ya las relaciones pues van muchísimo mejor, ¿no? Y por eso es de que nosotras pues hacemos yoga, o sea, yo tengo ya una práctica bastante sólida, ¿no? Y creo que eso a mí me ha dado mucha seguridad para que independientemente de lo que pase con una relación, yo sé a dónde está mi fortaleza, ¿no? Y que yo no soy mi trabajo y yo no soy mi estatus o la educación y todas estas mentiras que en determinado momento nos creímos, ¿no? Porque incluso ahorita que estoy estudiando un curso que se llama Neuroendocrinología de la Belleza, que algunas cosas que pues van, o sea, que hacemos en el programa, tienen que ver precisamente con darnos cuenta cómo incluso hay un sistema que a las mujeres nos ha depletado desde el punto de vista de nutrición, pero también de ejercicio, para que nuestras hormonas estén completamente pues tergiversadas, ¿no? Entonces, creo que en el momento que nosotras precisamente aceptemos esa suavidad, porque incluso el sistema endocrino funciona muchísimo mejor con un approach de suavidad y de comprender que nosotras estamos en esta ciclicidad, ¿no? Entonces, toda la humanidad pues viene de un útero. Entonces, los hombres siempre van a querer también ese espacio seguro donde en lugar de nosotras estarles como queriendo chupar la cartera, la energía, el tiempo, ¿no? Nosotras nos conectamos a esta fuente inagotable de generosidad y de amor incondicional que es la divinidad, ¿no? Y de ahí yo creo que surge todo mejor, ¿no? Y Yogi Bayan decía, o sea, era como, eh, pues en el momento, o sea, cómo ser una mujer encantadora, pues ellos lo que buscan también es la constancia de una mujer, porque saben que independientemente de lo que venga, ¿no? Pues va a ser una mujer constante, o sea, y va a estar unida precisamente a esa fuente. Y Sí, nosotras nos conectamos muchísimo más rápido o mucho más fácil, tenemos como una, porque todo el tiempo estamos unidas a todo, tenemos un útero, que en este momento estamos grabando el podcast, pero, o sea, yo estoy unida a tu tiroides, tú a Sari, tu vida, tu familia, tu pareja, o sea, ujú, ¿no? Entonces, ellos realmente pues esta conexión no la tienen tan clara, ellos están haciendo una sola cosa y ya, ¿no? También evidentemente están unidos,
el único útero que compartimos con ellos es el útero energético, pero nosotras tenemos 6 úteros, ¿no? Entonces ya de esto hablaremos después. Muy bien, sí, por favor, me dejas con la duda. Sí, y bueno, el único útero que compartimos con ellos es el útero energético. Ok, Como nosotras tenemos nuestro poder en el útero físico, que aunque hayamos tenido una esterectomía, sigue ahí, seguimos creando ahí. Y los hombres crean desde su útero energético que está en el dantien, que son 2 dedos abajo del ombligo, ok. que es lo del jara, ¿no? Entonces los samuráis pues hacían harakiri, pues, o sea, está ahí también esa fuerza vital, ¿no? Wow. Entonces, yo creo que o sea, en la medida también que comprendamos que nuestra conformación electromagnética como mujeres, pues es 16 veces más compleja que la de ellos, ¿no? Y aquí no hay de dos. O sea, yo creo que es bueno también decirlo. O sea, mi maestro decía, o sea, solamente hay 2 posibilidades. Una mujer creativa que está orientada precisamente a crear vida, conectada con el amor, Sí, conectada con su propia creatividad, con en general evolucionar, ¿no? U otra mujer que también que está creando pero caos, porque todo el tiempo tenemos que crear algo, ya sea belleza, ¿no? O caos. sí, Entonces, no hay claroscuros, ¿no? Entonces no, yo creo que a la medida que también sepamos eso, de que todo el tiempo tenemos que estar creando, es tú qué vas a decidir crear, ¿no? O sea, porque cuando una mujer se determina en destruir a un hombre, sí lo logra. totalmente. Tenemos esa habilidad de sacar lo peor de un hombre y podemos decidir poder sacar lo mejor de un hombre. Y, y para las personas que están viendo esto, y porque a mí me sigue pasando todavía, es decir, esta feminista en mí, de Ujú. repente, pues habla, ¿no? Y dice así de, ¿cómo que estás hablando de esto? ¿Cómo que estás cambiando tus creencias? ¿Cómo que ahora los hombres son buenas personas? Porque es información nueva, ¿no? Ujú. Y lo único que me regresa a mi centro y a seguir practicándolo es desde mi asunto. Es mi asunto como mujer, como lo acabas de decir, decidir qué quiero crear, Ujú. decidir qué tipo de relación quiero tener. Y Ujú. si yo puedo decidir crear algo armónico, amoroso y poder sacar lo mejor de un hombre, esa es mi decisión. Y los hombres tendrán que trabajar en lo suyo, porque seguramente también habrá maneras en que ellos puedan sacar lo mejor de nosotras. Ujú. Pero ese es su asunto. Y cuando me quedo en mi asunto, entonces tomo la responsabilidad de lo que sí puedo hacer. Yo no puedo ir a cambiar a los hombres y no puedo cambiar el sistema del patriarcado así nomás, pero Exacto. lo puedo poner en mi nivel de influencia, en mi asunto, en mi entorno, tomar esta decisión de qué quiero crear. Sí, y fíjate que ¿cuál es la solución en determinado momento a cuando ellos, o sea, que más bien nosotras se nos prende este fuego de no me vas a dominar, ¿no? O sea, porque evidentemente eh, o sea, yo creo que todas, ¿no? En el momento que alguien es como de, aquí ya, no, es como, entonces realmente cuando nosotras notemos esa reacción interna en nosotras, hay que darles más poder, Exacto. ¿no? Sí, Y entonces, ¿por qué? Porque ellos se están sintiendo amenazados y ya hay ahí, digamos, una señal o un foquito rojo que se está prendiendo de voy a objetificar a esta mujer porque se me va a salir de control y yo no puedo con eso. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Si yo sé qué tipo de mujer soy, no tengo ningún problema en decirle, encárgate por favor de esto, ¿no? O sea, porque también yo creo que estaría reflejando, te digo, como esa, pues esto que tenemos que todas, y yo creo que todos, hacer conciencia de que nos sentimos a veces insuficientes. Entonces, ellos también merecen, pues, que también se hagan justamente responsables de su parte, ¿no? Entonces, yo creo que eh, se me hace interesante, ¿no? Que realmente la manera de subsanar este odio, pues no es con más este juego de poder y esta lucha de a ver quién puede más, ¿no? O sea, porque yo sí lo he visto, o sea, ¿no? O sea, en estos temas de los divorcios y, o sea, y todo es como una venganza, no sé, se vuelve horrible eso. y en las Entonces,
oficinas, o sea, Judith, en las oficinas, yo lo viví en corporativos, o sea, Ujú. las mujeres no sabemos cómo ganarnos un lugar y no los queremos ganar quitándole el poder a los hombres, en lugar de, como dices tú, dárselos, porque en el momento en que se los damos, ellos no los dan. Es natural, pero sentimos que si se los damos nos van a aplastar más, cuando es todo lo contrario. Entre más se lo quitemos, entre más los castremos, en la oficina, en la pareja, en donde sea, más nos van a ver como objetos, porque no van a saber qué hacer con eso. Pero si les damos el poder, Ujú. no los dan también de regreso. Y creo que de ahí viene este tema de saber ser esta mujer inteligente detrás de un gran hombre. Ujú. Visto desde ahí, no tiene absolutamente nada de malo porque nunca vas a ser la mujer detrás de un gran hombre, porque si tu hombre es un grande, tú vas a ser su pareja. Nunca te va a poner atrás de él, nunca. Exacto. Eso está genial. Eso está genial porque además también ellos reconocen precisamente que así como ellos nos llevan a lugares que nosotras no nos podemos llevar solas, también ellos lo reconocen, ¿no? O sea, y esa es otra de las cosas que en una de las entrevistas de Alison Armstrong decía, o sea, que hicieron una encuesta y el 90% de los hombres quieren estar en una pareja, ¿sabes? Quieren estar casados, quieren estar en unión con otra mujer. Claro, los ¿Sí? heterosexuales y probablemente también los homosexuales, ¿no? O sea, al fin y al cabo, yo creo que yo cerraría con esta idea, que la humanidad seguimos siendo la misma, ¿no? O sea, somos la misma esencia y simplemente el divino está expresado en una polaridad para poder apoyarnos, ¿sabes? Y realmente ser equipo. Entonces Exacto. yo creo que cuando reconozcamos que estamos frente a nuestro maestro más grande con la pareja, o sea, el yoga más difícil es ese, ¿sabes? Siempre son las relaciones. Sí. Y creo que pues es una gran oportunidad, o sea, de poder estar en esta época en la que estamos, o sea, donde las mujeres pues estamos, yo creo que nunca antes habíamos tenido tanta libertad, ¿no? Mm. Y yo creo que siendo conscientes de ese poder y de esa libertad, es cómo voy a crear yo un nuevo paradigma para que las mujeres que vengan en 100 años se acuerden de lo que hicimos nosotras, ¿sabes? Y Total. yo a cada una de las mujeres que entran al programa, por eso es que trabajamos este tema de liderazgo. Porque Mm. tú como mujer que estás escuchando esto y también como un hombre consciente que te interesa en este tipo de temas, necesitamos de tu voz, de que Exacto. de verdad te entregues a tus relaciones y esto no es una simulación. O Mm. sea, ya no hay vuelta atrás porque nos estamos acabando el planeta y ya no Sí, podemos con tanta violencia, sobre todo la que ejercemos contra nosotros mismos, ¿no? totalmente. Y yo cerraría con una invitación tanto mujeres que están escuchando esto y también hombres interesados en el tema, en que bajemos nuestra espada y nos quitemos la armadura y que realmente nos pongamos ahí para ver qué pasa, que nos abramos a una nueva posibilidad, porque nos estamos acabando al planeta y esta violencia que ejercemos contra nosotros mismos y contra los otros no es funcional. Nos va a llevar a extinguirnos y a Así es. convertirnos en robots, literal. Entonces, bajemos la espada, ¿no? Y aprendamos nuevas maneras de relacionarnos. Comprendiendo que precisamente el otro también quiere lo mismo que tú, ¿no? O sea, yo creo que fundamentalmente cuando comprendemos eso, pues entonces ya realmente tú eres de mi equipo. Yo no tengo por qué competir contigo, porque además lo que sientes tú, o sea, lo voy a sentir eventualmente yo. Claro, En- definitivamente. Sí, entonces, pues bueno, vamos a seguir hablando en algún otro capítulo. Vamos a tener invitados sorpresa. Y porque pues también les interesan estos temas. Entonces, nos gustaría saber qué es lo que opinan de esto, cuál ha sido su experiencia personal ante la castración,
si creen que esto es cierto, ¿no? O sea, nos gustaría abrir también nuevamente la conversación, porque es un concepto muy nuevo, o sea, pero en realidad es sencillo, ¿no? Y nos gustaría obviamente pues ahondar y que se vuelva esto una conversación para Ah, generar, porque así se generan estas nuevas ideas de cambio, ¿no? O sea, yo creo que con estas semillas, así que sería bueno que tú solita hicieras este experimento con los hombres en tu vida y ujú. que tú como hombre te atrevieras también a hablar sobre lo que necesitas. Necesitamos más hombres que digan la verdad, por favor. Por favor. Sí, y déjenos sus comentarios si tienen alguna duda, porque como les dice Judith, vamos a grabar un par más de, por lo menos un par más de episodios sobre este tema y los podemos enriquecer muchísimo con sus comentarios y con sus preguntas. Judith, muchísimas gracias. Estoy encantada de poder hablar esto contigo. Me encanta. Yo también. Bueno, pues les mandamos un abrazo. Gracias a ti, a Liliana. Saludos a tu comunidad también de sabiduría. Y saludos a la comunidad de Sana Tu Tiroides y nos vemos muy pronto. Gracias.